Vamos al Censo Nacional de Población y Vivienda de este año. Un añito atrasados. Ministra de Planificación, Viviana Caro, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un añito atrasado, cada 10 años debe hacerse un censo. Sí, es lo que se espera a nivel internacional. Lo que puedo decir es que estamos reduciendo, digamos, la distancia entre censos que hemos tenido en el país. En promedio, desde que fue creada la República, hemos tenido un censo cada 16 años. ¡Wow! Sí, señor. Nuestros casi ya 200 años de República, más de 200, este es el 11º censo de población y va a ser el 5º de vivienda. Y el próximo año vamos a tener el 3er censo agropecuario en términos de operativo, pero queremos que sea también el 2º censo que realmente tenga información completa del país. Señor Ricardo Laruta, nuevo director del INE, un gusto saludarlo, bienvenido. Mucho gusto, buenas noches. Digo nuevo, ¿desde hace cuánto? Una semana. Una semanita recién en el cargo. Lo estoy viendo con el cabello negro, le decía antes de la entrevista. Sí. Le cuento las canas luego. Esperamos terminar el aviso. Porque se viene un trabajo realmente terrible. Le voy a hacer preguntas rápidas para empezar, director. Sí. ¿Cuánta gente va a trabajar el día del censo? Aproximadamente 230.000 personas. 230.000. ¿Cuántas boletas hay que imprimir? Más o menos 3 millones y un poco más estamos calculando. Wow, son datos fuertes. Fuertísimos. Comenzaremos hablando de las características que va a tener este censo. ¿Qué cosas diferentes va a tener con relación al año 2001, por ejemplo, director? Bueno, hay modificaciones básicas en el instrumento de levantamiento de información, la boleta censal. En el anterior censo del 2001 teníamos aproximadamente 51 preguntas. En esta experiencia que vamos a tener este año son 49 preguntas. Y en el interior de la boleta tenemos un par de preguntas distintas, innovativas, en función a lo que nos señala también la Constitución política del Estado. Bien. Ministra, usted me confesaba, puedo romper el secreto, le pregunté, que usted fue censista cuando estaba en colegio. Sí, cuando estaba en colegio. ¿O censora, censadora? Se dice empadronadora. Empadronadora, sí. Usted fue con su papeleta a la casa, se preguntó. Casa por casa, en el bloque que me tocó. ¿Se acuerdan las preguntas que había en esa boleta? No, la verdad, no. La primera parte sí, el tema de vivienda, el tema de educación, sí están. Las otras, no tanto. También corríamos mucho. Es algo que también estamos tratando de mejorar esta vez, más empadronadores. Y por eso, y gracias por la pregunta, ¿no? Ha sido una experiencia única y estamos convocando estudiantes, pero también a profesionales, a universitarios, a todos los bolivianos que han participado en el censo, que es parte de su historia y que quieren volver a hacerlo. Estamos esperándolos. Mientras más seamos, mejor va a salir el censo. Bueno, el censo es importante. De las cosas que han salido de la luz, no solamente para sacar una radiografía de cuántos somos en el país. Se dice que somos más de 10 millones de habitantes en Bolivia. ¿Se espera eso, por ejemplo? Esperamos eso. Esperamos por las proyecciones que se han hecho y los trabajos preliminares que se han hecho con la actualización cartográfica que está en ejecución en este momento también nos dan ese panorama. ¿Me quiere hablar de la actualización cartográfica? Me gustaría. El hilo y nos metemos de lleno. Es una etapa muy importante. Quisiera remarcar un poco, y gracias por la oportunidad, porque estamos en pleno trabajo y aplicación de lo que se llama la actualización cartográfica. Es un trabajo precensal que nos va a permitir determinar la cantidad de personal, la cantidad de boletas que vamos a tener que utilizar después como resultado de esta etapa. Es decir, hacer mapas, ¿qué es? Exactamente, esa actualización, los mapas, contar el número de viviendas y en las viviendas tratar de determinar cuántos hogares hay, cuántas personas, y eso nos permite dosificar y estructurar el tamaño de cada segmento de empadronamiento. Bueno, en esta primera base más o menos ya sabemos cuántos somos entonces. Sí, claro que sí. 10 millones. Y me gustaría, Johnny, en esta oportunidad permítame mostrar los instrumentos que porta, porque han habido preguntas al instituto y han habido también algunas otras preocupaciones de la población, porque hay el personal del INE que está acercándose a las viviendas en las ciudades capitales, ya hemos casi concluido, y han habido preguntas sobre preocupaciones básicamente porque había algún tipo de probablemente actualizadores que han hecho preguntas por demás, digamos, de las que están programadas, ¿no es cierto? Entonces quiero mostrar a la población de que, para que esté completamente segura quién es el actualizador cartográfico, el agente censal, el agente actualizador del INE, perfecto, tiene que portar necesariamente esta chaqueta. Ese chaleco. Este chaleco, ajá, ¿no? Con el logo del INE, ya, difícil de
perderse, ¿no? Identificación fácil. Ya. Y por otra color parte, naranja, ¿no? es color naranja, exactamente. Y Ya. por otra parte también el actualizador porta este instrumento de trabajo, es un tablero y además lleva los manuales y las hojas donde tiene que tomar los datos. Y aparte de eso lleva una credencial Eso es lo importante. colgada en el pecho, donde está identificado con nombre y apellido y una fotografía del actualizador. Ok. En algún momento, si yo desconfío, puedo llamar a un número, decir, disculpe, este nombre es censador, Pueden llamar al teléfono del Instituto Nacional de Estadística. Dentro de poco vamos a implementar un call center, un número al cual pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Usted sabe cómo está este tema de la inseguridad, ¿no? Así es. Por supuesto. Y justamente por eso yo le agradezco que nos dé la oportunidad de mostrar esto e identificar a la población para que sepa quién está yendo a visitar y tocar su puerta. Bien. Ministra, ¿qué cosas nuevas se le va a preguntar a la gente en este censo? Tenemos, aparte, digamos, de lo que es la parte demográfica, la parte de vivienda, servicios básicos, educación, el tema laboral, están el tema de salud también. Estamos incorporando preguntas sobre migración internacional. Es la primera vez que estamos tratando de registrar, sí, de manera indirecta, las personas que han migrado y están fuera del país. También hemos mejorado las preguntas en salud. Teníamos una deuda en lo que eran indicadores de salud materna e infantil. Tenemos unas tasas de mortalidad muy altas y precisamos más información. En toda la boleta estamos incorporando también una perspectiva de género, es decir, ahora preguntamos ya por quién es la jefe de hogar. Antes asumíamos que había un jefe de hogar, la pregunta no nos permitía hacer una diferenciación de género, ahora sí, ¿no? Y es importante porque, por ejemplo, tenemos una problemática de madres jóvenes, muchas madres cabeza de hogar solas, padres también, se ha dado inclusive por el tema de migraciones, y hay diferencias sustanciales en términos de políticas, en términos inclusive de servicios que ellos demandan. El tema de guarderías, por ejemplo, es un tema central en lo que es capacitación, el tema también de servicios especiales está entrando dentro de la demanda que tiene nuestra población en el Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz. Y además de cumplir con un principio que está en la Constitución, es importante establecer esta diferencia. Bien, a ver, ¿cómo es una jefa de familia? Un jefe de hogar. El jefe de hogar es la persona que se hace responsable del hogar. Es la persona que además administra los recursos del hogar, ¿no? Eso es un elemento muy importante. Esa es la pregunta. ¿Quién administra, ¿no? ¿Quién se encarga de alimentos, cuentas en el hogar? No, y por eso decimos, no necesariamente es el padre de familia, es el abuelo, el jefe de hogar, ¿no? Es la persona que asuma las responsabilidades de la familia. Y podemos, como ha dicho Ricardo, tener varias familias en una vivienda. Muchas veces también tenemos un tema de hábitat, todo lo que es la brecha, la demanda de vivienda que existe en nuestra población, especialmente en los matrimonios jóvenes. Ese es un elemento y es por eso que aquí estamos recogiendo también a las familias. Entonces, si hay parejas jóvenes que viven con los papás, los vamos a recoger por separado, ¿sí? Porque son un núcleo familiar separado. ¿Religión va a ser algo nuevo? Es una pregunta que no está. No está el tema de religión. No hay religión. Católico, usted es cristiano. No. ¿Por qué? Porque la Constitución, desde que tenemos una Constitución, este es un Estado laico, ya no es un Estado religioso. Nuestras políticas públicas tienen que priorizar los temas más importantes, más esenciales. La religión, todos aquí tenemos una religión, la practicamos, pero no es un elemento que hace a la política pública. Tenemos la obligación de dar agua potable, acceso a luz, acceso a educación, acceso a servicios. El tema de religión, como lo señala, es una elección propia y por lo tanto sí hemos tenido también ahí discusiones, cartas, solicitudes y la pregunta inclusive, como digo, por Constitución ya no corresponde incorporarla, ya no tenemos una religión oficial como teníamos antes, es mucho más abierta, pero tenemos que priorizar y es algo que quisiéramos que la población entienda, ¿no? Hay muchos ministerios, organizaciones han pedido que incorporemos varias preguntas en el área productiva, por ejemplo,
preguntas en temas muy específicos, por ejemplo en salud. Hay otros instrumentos que tiene el INE para hacer esto. Tenemos las encuestas de hogares para preguntar por ingresos. Vamos a tener el censo agropecuario, que va a ser el próximo año. Eso es también el otro elemento importante. Aprovechar esta cartografía para tener información sobre nuestra base productiva, y es por eso que este censo queremos que se concentre en la parte demográfica, que es esencial. Bolivia está en su década de premium. Estamos con población joven, con población que está entrando a la edad de trabajar, y es por eso que también es muy importante recoger la mayor información a ese respecto. Hemos tenido que elegir y priorizar. ¿Algún otro aspecto que considere usted importante dentro de lo novedoso de este censo? La aplicación tecnológica también va a ser un aspecto importante, innovativo, digamos, diferente al censo del 2001. Por ejemplo, vamos a tener lectores ópticos para agilizar el proceso del procesamiento más bien de la información. ¿Para qué sirven los lectores ópticos? La característica de la boleta tiene preguntas que van a ser transcritas por los transcriptores, algunas, y otras van a ser directamente procesadas por un lector óptico. ¿Esta es la boleta final? Esperemos que sí, es muy cercana a la que tenemos, ya tiene el logo, pero es importante señalar que va a haber preguntas que se van a escribir y otras que van a ser marcadas. La velocidad de procesamiento de información se está logrando con estos lectores. Vamos a tener máquinas que van a leer y nos van a permitir, obviamente, mejorar la calidad y acelerar los resultados. ¿Hace cuánto tiempo tendremos, digamos, los resultados finales de este censo? A partir de la conclusión del levantamiento de información, aproximadamente en 6 meses. 6 meses. 6 meses. ¿Cómo elimina principalmente la basura? Importante. Residuos sólidos es una problemática que están enfrentando ciudades como Cochabamba, como Potosí, Oruro, El Alto. Es una problemática que no hemos atendido y que ahora la estamos ya inclusive viviendo muy de cerca. ¿Tiene un cuarto solo para cocinar? Así es, y ese es un tema en el área rural que hace muchísimo a lo que son enfermedades respiratorias de los niños. La calidad de vida en el área rural mejora sustancialmente cuando la cocina es separada de donde vive la familia. Le van a preguntar por qué murió su familiar y en qué edad murió su familiar. Así es información que también es importante cuando calculamos tasas de mortalidad. Perdón, es la primera vez que lo tengo en mi mano. Adelante. Estoy aprovechando mi vista de hacerle algunas preguntas. No, adelante. Es la boleta que hemos utilizado en términos del piloto, ¿sí? Y como digo, hemos dicho también esta mañana, esperamos que nuestro comité impulsor, el nacional, que aprobó este piloto, apruebe mañana, conjuntamente con nuestro presidente, la boleta final. Ok. Vamos a la pregunta. ¿Usted sabe cuál es? Sí. A ver, en este caso, si la boleta censal se queda así, sería la número 29. Vamos a verla. Sí. Choco, por favor, acá. Te pido un segundo. Dice, como boliviana o boliviano, ¿pertenece a alguna nación o pueblo indígena, originario, campesino o afroboliviano? ¿Sí o no? ¿A cuál? ¿Originario, campesino o afroboliviano? Pero hay una segunda parte, hay opciones. El empadronador dice, no lea las opciones de la respuesta. ¿Usted, aparte de eso, puede decir con cuál se identifica? ¿Esa es la idea, ministra? No, le explicaremos mejor tal vez. La pregunta tiene el encabezado correcto, ¿sí? Así es. Eso es. Como boliviano, porque estamos hablando, este es un censo para los bolivianos, las bolivianas. Usted pertenece a un pueblo, nación indígena, originario, campesino, afroboliviano, que es la definición que tenemos en nuestra Constitución. Yeah. Si decimos sí, nosotros tenemos que decir a cuál, y el espacio está abierto. El encuestador va a escribir el pueblo, nación al que la persona considera que pertenece. Tenemos sí un recuadro en el cual están las naciones, pueblos identificados en nuestra Constitución y en nuestra ley del órgano electoral. ¿Cuántas son? Tenemos 36. 36. Sí. Así es, están en nuestra. Uno puede sentirse identificado, pertenecer a una cultura, pero también no, seguimos siendo bolivianos, y es por eso que
Esto no es un sí, no, es no pertenezco a ninguna, sigo siendo boliviano y boliviana. Y la tercera opción, que también es muy importante acá, es no soy ni boliviano ni boliviana. Vamos a hacer un censo, va a haber población que ha nacido en otro país, tenemos población de embajadas, tenemos residentes en el país que han dicho que en otras preguntas está dónde nació, en qué país, en qué año, etcétera, etcétera, desde cuándo vive acá. Ese es también un elemento muy importante. Les recuerdo, John, esta es una encuesta demográfica, población. Todos los indicadores de población deben ser considerados, ¿no? La población que sale, la población que llega, las características de nuestra población. Y por lo tanto, esta pregunta es amplia. Estamos como bolivianos y bolivianas. Tenemos una colonia peruana importante, una colonia ecuatoriana también. Ellos, por ejemplo, hablan una lengua que compartimos, que es el quechua en algunas regiones, ¿no? Pero ellos no son parte de nuestras naciones y nuestros pueblos indígenas originarios en el país. Ok. Aquí viene el tema de mestizo. ¿Por qué no colocar mestizo dentro de estas 36, no le diré naciones originarias, pero clasificaciones en que la gente puede acogerse al momento de identificarse como perteneciente a algún grupo de personas en el país? Pero y justamente es importante aclarar eso. Primero, señalar que queremos que el censo sea un elemento de participación, de unir al país. No queremos un referéndum. Ninguna pregunta del censo puede llevarnos a eso. El término mestizo es un término de otras categorías. No estamos hablando de pertenencia a culturas, estamos hablando de elementos biológicos, raza. Como se señaló, lo hemos señalado nosotros, esta es una categoría conceptual no clara, y es por eso que en los censos en América Latina en los últimos 10 años no han incorporado ya la categoría de raza, porque es pertenencia a raza. No, usted me dice, estamos hablando de raza. Claro que sí. Cuando hablamos de mestizo. Claro, mestizo es un término identificado con características biológicas, mezcla de razas, ¿no ve? Estamos hablando de mezcla de razas. Y esa, porque si tuviéramos, y de hecho en nuestros antiguos censos y en otras preguntas, de hecho hasta en su carnet de identidad muy antiguo era blanco, caucásico, afro, asiático, amarillo, mestizo, era la otra categoría, ¿sí? Si quisiéramos hablar de ello tendríamos que incorporarla, pero por definición, por principio, por un derecho fundamental en la Constitución, no podemos incorporar una pregunta que nos lleva a discriminación, no podemos retroceder, y no es solo una posición nuestra, es una posición regional, es una posición mundial. Es por eso que las categorías, mestizo no corresponde a la categoría de pertenencia a un pueblo o nación indígena originaria. Entiendo. La pregunta de fondo es entonces, ¿qué terminamos siendo los que no nos identificamos con ninguna de estas 36 naciones originarias? Bolivianos, somos bolivianas y somos bolivianos, simplemente no tenemos una pertenencia a un pueblo o a una nación indígena originaria. Somos bolivianos. A ver, un momento. Cuando ustedes contabilicen no de categorías de personas, ¿a qué pueblos o con qué pueblos se identifica la gente? Sí. Habrán 100.000 afros, 15.000 araonas, 20.000 aymaras y demás. ¿Y bolivianos? Claro. Ahora, un momentito. Siendo afro-boliviano, siendo aymara, siendo ayoreo, ¿se deja de ser boliviano? No, se es boliviano. Por eso que la pregunta comienza diciendo como boliviano o boliviana. Además de ser boliviano, usted pertenece a un pueblo, nación indígena, se considera, tiene prácticas, las ejerce, tiene costumbres, las mantiene, las transmite entre sus generaciones. Es un tema de cultura, no es un tema, como digo nuevamente, racial el que estamos planteando. Y por eso que decimos como bolivianos y bolivianas. Pero un momento, ¿sí? A ver. Entiendo, porque dice como boliviana o boliviano, ¿no? Así ahí es. Él está diciendo todos ustedes son bolivianos, ¿cierto? ¿Pertenece a algún nación o pueblo indígena, originario, campesino o afroboliviano? Sí. Y le dan 36 opciones. Sí, yo digo, al no sí. verme marcado en ninguna de estas 36, Sí. yo me siento discriminado. No debiera, porque si usted pertenece a la cultura aymara, entonces usted ejerce prácticas, participa con la cultura, es parte de las autoridades que hacen esta cultura, costumbres, transmite el idioma, transmite el lenguaje a sus generaciones, a sus hijos, los recibe, respeta reglas. Aparte de ser boliviano, también tiene un carnet de identidad, tiene un pasaporte, ha hecho el servicio militar. Eso no quita, es una característica adicional, pero es un tema que está en nuestra Constitución, somos un Estado plurinacional, es un tema de visibilización también.
lo hemos incorporado y es por eso que estamos incorporando la pregunta en este caso. ¿No podría ponerse nomás mestizo? Insistimos en que ahí tenemos un problema técnico e insistimos en que además, y es algo respaldado por nuestro comité internacional, hay un elemento que sí queremos hacer mucha incidencia. Primero, el censo debe ser riguroso, debe ser transparente, debe ser llevado recogiendo las características del país, pero también respetando los criterios técnicos. Queremos un censo comparable a nivel internacional. Si puedo entenderle la razón a mi lista, pero el tema de que haya gente que no se identifique con uno de estos 36 va a ser que sea. ¿Y quién es él? No, es boliviano. Sí, somos bolivianos. Son los 36, pero boliviano. Sí. O sea, así es. Sí. Le entiendo la razón que usted me explica, pero el sentimiento que crece es un momentito. Deberían también, en aras de la justicia, poner una categoría. Bueno, estamos poniendo muchas preguntas en las cuales tendríamos que preguntar también a otros segmentos de la población por qué los estamos excluyendo. Hay varias preguntas en el censo en los cuales vamos a tener a personas que se van a sentir excluidas y eso no quita que la pregunta sea la correcta y la adecuada. Es un tema, además, es importante, estamos hablando también de lengua, ¿no? Tenemos un tema de lengua. ¿Qué lengua habla usted? ¿Cuál es su lengua materna? Estamos incorporando más bien todos los criterios discutidos por especialistas, por estudiosos y que se han incorporado en los otros censos de la región. Hemos visto las preguntas que se han hecho en Paraguay, en Argentina, en Ecuador. Como todos los países estuvimos en esta década celebrando nuestros 200 años, en general los países también compartimos estos ejercicios. En Uruguay. Al final, boliviano va a terminar siendo un sinónimo de mestizo. Boliviano es... Los que elijan eso van a decir, a ver, 2 millones de personas colocaron bolivianos y que no se identifican a ningún pueblo indígena originario, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son realmente los bolivianos mestizos? Bueno, definamos entonces, y de ahí el problema, una definición clara en términos de cultura, prácticas y costumbres. Yo le aseguro, y eso lo hemos visto en el censo piloto que hemos hecho, que la gente joven tiene una percepción distinta de qué es ser mestizo de la gente mayor. Es completamente diferente. Entonces nosotros, si vamos a ser estrictos en identificar lo que son prácticas y costumbres, también estaríamos estableciendo un sesgo con nuestras generaciones. Ministra, deberían, disculpe usted, es una sugerencia nada más, tener alguna categoría, aunque esta no raye en el tema de raza y demás, deberían tener una categoría para los que no se van a identificar con estos pueblos indígenas y originarios. Simplemente boliviano, no sé, le va a dar otra connotación definitivamente. Para nosotros más bien es, y esperamos, es técnicamente la connotación que corresponde. Creemos, e insisto, aquí no queremos generar un referéndum. Esta palabra se ha constituido en un punto de discusión que va más allá de lo que implica. El censo no depende de esta pregunta. Yo creo que ahí también tenemos que darle el peso correspondiente. Hay muchas preguntas dentro del censo que van a hacer a la categoría, ¿no? Y creo que por una pregunta no deberíamos, ¿no? Forzar su inclusión, especialmente, y ahí yo quiero expresar a veces nuestro agotamiento, ¿no? Y como usted decía al iniciar el canal, no es técnico el censo, ¿okay? El censo ahora es técnico, tiene las preguntas técnicas avaladas por especialistas internacionales. Pero como no tiene la palabra que queremos, entonces no está bien hecho el censo, no me identifico con ella. Yo creo que sin ningún problema nos hemos identificado como bolivianos en los censos en los que hemos participado, y ya debemos tener 2 o 3. No, sí, pero aquí el concepto, y la reitero, es decir, disculpe que sea tan jonana por este lado, ¿no? ¿Sí? Aquí el concepto de decir que boliviano tiene un concepto mucho más amplio. Sí. Se lo está sesgando en su concepto grande. Es decir, boliviano es un orgullo ser boliviano. Sí. ¿Quiénes son los bolivianos? Son los que no se identifican con ningún pueblo aymara o originario o indígena. No. Al final vamos a quitarle el valor al concepto de boliviano. No, porque estamos, eso sí no, y por eso es que la pregunta es muy clara. Estamos hablando del grupo de la Casa Grande como boliviano, además de ser boliviano, porque este es un censo para el país, para los bolivianos. No es un censo para quienes vienen de paseo, es un censo para los bolivianos. Director, 2 preguntitas chiquititas. ¿Cómo está lidiando con la falta de credibilidad en el INE? ¿En qué aspectos se refiere, señor? La gente no confía en el INE. La gente dice que no confía en el INE. Tiene sus peros el INE. Bueno, mire, yo le voy a contar una anécdota, una experiencia pasada. He tenido oportunidad de estar un tiempo trabajando en el Instituto Nacional de Estadística en España, en Madrid.
sacaban ellos datos estadísticos, por ejemplo, sobre el índice de precio al consumidor, y los cuestionamientos al día siguiente casi de inmediato salían. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, que hacía, carne mucha gente de oposición al aspecto técnico con el que trabajaba el INE de España, al final, tras un debate, se demostró que no había razón para dudar de los datos que sacaba el Instituto de Estadística en España. Algo parecido pasó también aquí en Bolivia, cuando la COP trató de confeccionar una canasta de bienes y replicar y hacer un seguimiento, por ejemplo, del IPC en forma paralela al INE. Tuvieron que abandonar ese proyecto porque se dieron cuenta de que el proceso de lograr este indicador era bastante complejo y obedecía a reglas técnicas bastante rigurosas como para sacar... ¿Me está diciendo que la COP le terminó dando la razón al INE? Exactamente, al final sucedió eso. Y eran épocas muy difíciles cuando estaba mandando don Juan Lechín. Ok. La otra susceptibilidad que hay en el ambiente. Yo entiendo el tema de que nos trazamos un año, la preparación y la plata y todo aquello. Estamos muy cerquita a las elecciones. Algunos dicen, claro, muy cerca de las elecciones y desconfían de aquello, ministra. Ese ha sido un argumento para postergar este censo y el censo agropecuario. Yo estoy en la gestión pública hace más de 10 años. El censo agropecuario debería haberse hecho en el 2008, debería haberse hecho en el 2003 y siempre teníamos alguna elección. Y es cierto, idealmente este tipo de ejercicios estadísticos deben hacerse no cerca de elecciones, pero entiendo que estamos hablando de las elecciones del 2014 en este momento. Estamos bastante lejos de esas elecciones. Aquí el criterio técnico nuevamente es 3 meses, 6 meses. Por supuesto que ahí sí tenemos muchos elementos que distorsionan la información. Más bien por eso queremos apurarnos. Ese ha sido un argumento que hemos tenido antes. No lo podemos mantener, no podemos esperar a tener, ¿no?, el momento perfecto con los recursos, con la información actualizada. Este censo es una necesidad, como usted lo ha dicho, y ya tiene un año de retraso, que ha sido el resultado también de tener este tipo de esperar a que pase el tema de elecciones a alcaldes. Tuvimos la elección a gobernadores, elecciones muy recientes, elecciones presidenciales del 2009. Tenemos que aprovechar este año, esta ventana para este censo y el próximo para los ejercicios que además le faltan al INE en términos de actualización de información. Y yo sí quiero, si me permite, John, también responder a la pregunta con respecto al INE. Nuestros institutos de estadística deberían ser casi el elemento institucional y técnico más blindado en el país. Debería haber un personal institucionalizado. Gracias. Estamos haciendo una reconstrucción del INE, estamos recuperando personal que se nos había ido a otros países, estamos ampliando instalaciones y el INE está cumpliendo rigurosamente con lo que es publicación de su información, el índice de precios, la información que publica trimestralmente. No hay una sola entidad en el país, ya sea pública o ya sea privada, ya sea una universidad, que nos pueda dar, como decimos, un contrafactual. Ok, el IPC no es 2, es 5. Pero comparemos datos, o sea, muy bien, ¿cuántas observaciones tiene su encuesta? ¿Cuántas tiene la mía? ¿A quiénes representa usted? ¿A quiénes representamos nosotros? Como dice Ricardo, es un ejercicio primero enorme a nivel nacional. Cada operativo, cada semana que hace el INE para recoger precios es gigantesco, tiene un costo y por lo tanto es difícil que se replique. En otros países sí se da y queremos que nuestros centros de investigación entren a este campo, que inviertan también en generar esta información. Pero hasta ahora solamente tenemos juicios de valor, de opinión, que no están fundamentados en una información. Quisiéramos tener, por ejemplo, una canasta más actualizada, ¿sí? Esperamos hacerlo también. Pero el otro elemento importante para la población es, el INE te está dando grandes promedios. Por supuesto que en un mercado de los 5 que hay en una ciudad, es probable que haya subido el precio y en otro ha bajado. El INE recoge y da un promedio ponderado. Bien. Ministra, muchas gracias, le agradezco. A ustedes. Víctor, muchas gracias. Es la primera vez que veo la boleta. Sí. ¿Ya se la presentó oficialmente? No. No, así que este es nuestro borrador.
Estoy mostrando la boleta de borrador. Así Todavía es. puede haber alguna cosita así. Ah, no, claro como que sí. ponerle mestizo. Disculpe que sea tan... Adelante. Bueno, es que... A ver, ahí está la boleta. La vamos a mostrar una vez más. Perfecto. Bien.